Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos la carta natal de Silvio Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy es lunes 24 de noviembre de 2025 y con esto, damos oficialmente por inaugurada la temporada de Sagitario. Y qué mejor manera de hacerlo que con uno de los sagitarianos más emblemáticos de nuestra música. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Con esa frase de Silvio Rodríguez, una de las más, contundentes de su obra, arrancamos hoy. Totalmente. Hoy vamos a intentar desentrañar la figura de este trovador, que es icónico, pero también súper complejo. Y para eso, vamos a usar una combinación de herramientas muy particular. Por un lado, datos biográficos, análisis de sus letras y, como una lente distinta, su carta natal astrológica. Una combinación que para una figura como él es especialmente reveladora. Antes de seguir, permítanme hacer una pequeña pausa y recomendar a quienes nos escuchan que se suscriban y sigan el canal de @podcastrología en Spotify, en YouTube y también en Instagram. Sí, por favor, que nos ayuda un montón. Bueno, vamos a desglosar esto. Es que, la biografía nos da los hechos, el esqueleto, digamos, el qué pasó. El análisis de las letras nos muestra el alma, el universo que él construyó con sus palabras. Claro, sus obsesiones. Exacto. Y la carta natal, que es importante aclarar esto siempre, no la usamos como una bola de cristal, ¿eh? No es para predecir nada. No, para nada. Es más bien un mapa simbólico, un lenguaje de arquetipos. Y la idea es ver si esas energías, esos símbolos, resuenan con la historia real del hombre y con la complejidad de su obra. Perfecto, entonces, empecemos por el principio, por el hombre y su tiempo, que en su caso es imposible separarlos. Silvio nace en 1946. Ajá. Su juventud queda marcada a fuego por la Revolución Cubana de 1959. O sea, para él, la revolución no es un telón de fondo. No, es el escenario principal. Es el crisol donde se forja su identidad. De hecho, es durante su servicio militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, donde empieza a tocar la guitarra y a componer. La guitarra que le regalaron, además. Esa misma. Justo ahí, en ese contexto, es que nace el trovador. Lo que es fascinante ahí es cómo su historia personal se inserta en un movimiento que es continental, es mucho más grande. Claro, la nueva canción. La nueva canción latinoamericana que explota en los 60s, en los 70s. Y hay que entender el contexto, ¿no? En una región con un analfabetismo altísimo. El cantautor asume un rol que en otras culturas era del poeta, del novelista. La canción se vuelve la plataforma para la poesía, para la crítica social. Para la crónica de lo que estaba pasando. Totalmente. La misión de Silvio y de toda su generación no era solo entretener, era comunicar, conectar y, como él decía, revolver todo al cantar. Y esa identidad de trovador es clave. La palabra, etimológicamente, viene de inventar, de encontrar. Él no era solo un cantante. No, era un creador de conceptos. Exacto. Y su tema principal, a pesar de que siempre se le quiso poner la etiqueta de cantante de protesta, que a él mismo le disgustaba, Le molestaba muchísimo. es el amor. El amor en todas sus formas. El romántico, el amor a la patria, a la humanidad, a la utopía. Y aquí, fíjate, tenemos el primer cruce perfecto con el lenguaje simbólico de su carta. Su sol, que en astrología es la identidad, el núcleo del ser, Su esencia. su esencia, está en Sagitario. Y Sagitario es el arquetipo del arquero, del filósofo, el que siempre busca una verdad más elevada, un sentido superior. Sus letras son como flechas, entonces. Son flechas que siempre apuntan a un ideal, a una utopía, a una pregunta. Pero luego su ascendente, que es como la máscara con la que nos presentamos al mundo, La puerta de entrada a su personalidad. eso mismo. Su ascendente está en Cáncer. A ver, pero espera, eso me suena un poco contradictorio, ¿no? Porque Sagitario es el viajero, el que quiere explorar sin fronteras, y Cáncer es todo lo contrario, el hogar, las raíces, el nido. Exactamente. Y acabas de dar con una de las tensiones centrales de su vida y de su obra. O sea,
El aventurero contra el que cuida la casa. El viajero filosófico de Sagitario que se presenta al mundo con la sensibilidad y la necesidad de proteger lo suyo de Cáncer. Eso explica esa conexión tan profunda, casi visceral, con Cuba. La patria vista como la madre. El conflicto entre el ideal universal y el amor al terruño. Totalmente. Y para completar este primer retrato tenemos su mundo emocional, su luna. Que es el motor de sus canciones. Son súper emotivas. Por supuesto. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es tu carta podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu carta natal audible. combinando las nuevas tecnologías Como la inteligencia artificial. y las más recientes interpretaciones astrológicas. Más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. Tu carta podcastral. Solicítala en www.podcastral.com. O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Y para completar este primer retrato tenemos su mundo emocional, su luna. Que es el motor de sus canciones. Son súper emotivas. Por supuesto, su luna que rige nuestro mundo interior, nuestras necesidades, está en Libra. Libra es el signo de la justicia, del equilibrio, la armonía y, muy importante, la belleza. La estética. Entiendo. Y para añadirle una capa más, esa luna está en su casa 4. Imagínate la carta como una pizza dividida en 12 porciones. Ok. Emocional más profunda es encontrar justicia y belleza en su hogar, en su país. El retrato empieza a ser muy coherente. O sea, un buscador de verdades, anclado a su tierra y con una necesidad visceral de belleza y justicia. Es muy potente. ¿Y cómo se traduce eso en sus letras? Porque él no era solo músico, él se veía como un poeta. Es que él mismo decía que no distinguía entre canción y poesía. Claro, Y sus influencias literarias son de un peso enorme. Para empezar, la figura de Cuba, José Martí. por supuesto. De Martí no solo toma el ideario revolucionario, sino una sensibilidad muy particular. La nostalgia por la infancia, los símbolos de la naturaleza como el colibrí. El sinsonte. Exacto. Y la importancia de los sueños. Luego está el poeta peruano César Vallejo, que es como su lado más vanguardista, más hermético a veces, ¿no? Sí, de Vallejo hereda esa capacidad de retorcer el lenguaje para expresar el dolor. Esas paradojas como horriblemente hermoso o muriendo de vivir. Esa unión trágica de vida y muerte. Totalmente. Tiene un eco vallejiano clarísimo. Y luego una influencia que a algunos les sorprende. Francisco de Quevedo, el poeta del siglo de oro español. Quevedo, ¿por qué? Silvio admiraba de él la contundencia de los versos, la intensidad casi brutal para tratar el amor y la muerte. ¡Wow! ¡Qué mezcla! Y podemos seguir trazando paralelos con su mapa. Su Mercurio, el planeta de la mente, la palabra, está también en Sagitario, pegadito a su Sol. O sea, doble Sagitario. Doble Sagitario en su comunicación. Eso potencia su necesidad de expresar grandes ideas. Y lo más interesante es que ese Mercurio está en su casa 5, que es el área de la creatividad, de la autoexpresión. Su herramienta creativa por excelencia es la palabra filosófica. Y el amor. Esa intensidad a lo Quevedo, esa angustia que explota en una canción como Ojalá, no es una canción de amor tierno. Es una herida abierta. Es una obsesión. Totalmente. Esa intensidad de todo o nada. No es te extraño, es a mí la aflicción me dura. ¿De dónde sale esa visión tan desgarrada del amor? Se refleja de una forma casi literal en su Venus. Venus es el planeta del amor, de las relaciones, pero también del arte. Y el suyo está en Escorpio. Ah, Escorpio. Ya entiendo todo. Claro, Escorpio es el signo de la intensidad, la profundidad, la transformación, la crisis. Para Escorpio el amor es a vida o muerte. Y eso explica perfecto esa visión que va de la angustia a la fusión de amor y muerte. Es una experiencia total. Exacto. Y además, esa Venus tiene un aspecto tenso, una cuadratura con su Marte en Leo. Y eso en lenguaje simbólico nos habla de una creatividad que nace del conflicto, de una pasión que genera fricción y necesita salir como arte para no explotar. Hablando de sus letras,
Algo que siempre me ha fascinado es cómo trata a los héroes de la revolución. No son estatuas de bronce. Para nada. En Canción del Elegido, dedicada a Abel Santamaría, lo convierte en un ser casi de ciencia ficción. Lo describe como un ser de otro mundo, un animal de galaxia. Es una mitificación completamente consciente. El héroe nace de una tormenta. Viaja de planeta en planeta. Lo eleva por encima de lo mundano. Sí, Pero lo crucial de la canción, el verdadero giro, es el descenso de ese héroe. exacto. Ese ser cósmico descubre que las joyas del poder, las piedras son frías y ásperas, y prefiere el calor y alegrías de la lucha aquí, en la tierra. Y ese verso final, Es potentísimo, y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. de repente el mito aterriza, se vuelve humano. Conecta con la gente. Claro, y su sacrificio se vuelve cercano. Y si conectamos eso con su carta, volvemos a ver los arquetipos. Marte, el guerrero interior, está en Leo, El rey, el drama. el líder. Su guerrero no es un soldado anónimo, es un héroe dramático que lucha con pasión. Y su Júpiter, el planeta de los ideales, está en Escorpio, el mismo signo de su Venus. Y el de la transformación, el sacrificio. La combinación es un retrato perfecto del héroe que canta. Un líder que lucha con orgullo, Marte en Leo, por un ideal que implica una transformación total y un sacrificio, Júpiter en Escorpio. Y en medio de toda esa épica, hay una melancolía que lo impregna casi todo, ¿no? Pienso en temas como el necio o la era está pariendo un corazón. Hay heroísmo, pero también una tristeza profunda. Sí, y ahí entra el tercer gran jugador, Saturno. Saturno es el planeta del deber, de los límites, de la realidad cruda. Y a veces de la melancolía que surge de ese choque con la realidad. ¿Y dónde lo tiene él? En su carta, Saturno está en Leo, justo al lado de su guerrero Marte, O sea, juntos. juntos. Imagina tener al guerrero orgulloso y dramático Marte en Leo encadenado al planeta del deber y la responsabilidad, Saturno. Es el peso del liderazgo, la carga de la lucha, y es la tristeza inevitable que surge cuando el ideal choca con el mundo real. De esa fricción nace esa melancolía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si avanzamos hasta hoy, llegamos a su complejo legado. Un artista que fue la banda sonora de la revolución, pero que en los últimos años ha admitido sentirse incómodo cantando vivo en un país libre. Sí, las fuentes recogen varias de sus críticas a la situación actual en Cuba, declaraciones donde habla de que el gobierno a veces le impide al pueblo acciones de alivio. O su preocupación de que el pueblo acabe enfrentándose al gobierno. Exacto. Y claro, esto genera mucho debate. Para algunos es una traición, para otros una evolución lógica. Y aquí la cosa se pone, bueno, realmente compleja. ¿Cómo sintetizamos estas contradicciones? ¿Es hipocresía? ¿No parece encajar con un personaje así? No, no lo es. Es la evolución de un pensamiento que en realidad siempre ha vivido en tensión, y hay una configuración astrológica en su carta que lo resume de maravilla. A ver, La oposición entre su Urano en Géminis y su Sol y Mercurio en Sagitario. Una oposición es como dos polos de un imán, tirando en direcciones contrarias. ok. Urano es el planeta de la rebeldía, la revolución. En Géminis, el signo de las ideas, representa la rebelión intelectual, las ideas revolucionarias de su generación, la ideología colectiva. ¿Y en el otro polo? En el otro polo está su Sol y Mercurio en Sagitario, su verdad personal, su búsqueda idealista e individual de un sentido. O sea, la tensión entre la verdad del colectivo y su propia búsqueda personal de la verdad. Precisamente. Ha vivido toda su vida en esa cuerda floja, entre la ideología de la revolución que lo formó y su propia e incesante búsqueda personal de la verdad, que es el mandato de su Sol sagitariano. Claro. Hubo décadas donde esos dos polos parecían alineados, donde la verdad colectiva y la personal eran la misma. Y ahora en su madurez parece que se han distanciado, y esa tensión se ha hecho visible. No es una contradicción, es el drama de su vida. Es una síntesis muy potente. Hemos recorrido un largo camino. Vimos al joven forjado en la revolución, al poeta que bebe de Martí y Vallejo, al creador de mitos, y finalmente a la compleja figura actual que sigue reflexionando críticamente sobre su país y su obra. Al final, su vida y su obra son el testimonio de esa lucha constante por mantener un ideal apuntando al cielo, que es su Sol en Sagitario.
La flecha. La flecha, mientras se enfrenta a una realidad a menudo dura y pesada, que es su Saturno en Leo. Es el viaje del arquero que nunca deja de apuntar, aunque con el tiempo el blanco se mueva o incluso se desdibuje. Bueno, para cerrar dejamos una última reflexión con sus propias palabras. Pues la verdad no ha existido jamás. Todo depende de la hora de hablar. Uf, qué frase. Evolución. Llegar a la conclusión de que la verdad misma, al final, es relativa. Una pregunta para quedarse pensando. Sin duda. Con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. No se olviden de comentar, de suscribirse y de seguir nuestro canal, @podcastrología, en Spotify, YouTube e Instagram. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio.